A ver, muy buenos días. Vamos a ver cuál es esto. Qué extraño en serio que... Ya. Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿No? Hoy día viernes, ¿no? Viernes de... El último día de semana, ¿no? Mañana sábado, ¿no? Todo lo que se vendrá. A ver, ¿cuál era nuestro tema anterior que hemos estado viendo hasta el momento? A ver si acuerdan. ¿Cuál era nuestro tema anterior? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál fue nuestro último tema? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? A ver. A ver, ¿cuál era nuestro tema anterior? Claro, a ver. Acuérdense, acuérdense. ¿No? Exacto, a ver. Nuestro tema anterior pues, fue acerca de, ¿cómo se llama esto? A ver, acerca pues no de, digamos, heredar los bienes, las propiedades, ¿no? De una persona a otra, ¿no? No, digamos, era heredar, o sea, el derecho de sucesión, mejor conocido, ¿no? O sea, digamos, que tu padre o un familiar, ¿no? Te dé algo, ya sea un bien, ya sea una propiedad, o incluso deudas, ¿no? Digamos, extra en la transmisión de un bien hacia otra persona, ¿no? Claro, no es que digamos solo te va a dar los bienes, tanto los activos, sino también te va a dar los pasivos. En los pasivos pues no son los egresos, ¿no? En caso una persona pues no esté, digamos, haya sacado crédito o algo. Sí, ¿no? A ver, ¿no? Y digamos, ¿qué sucede? ¿Qué acciones, bueno, digamos, puede ser los familiares, primera persona, tanto los descendientes, los cónyuges, y también incluso los ascendientes, ¿no? Digamos que algo les pase, ¿no? Eh, por ejemplo, algo me pasa, ¿quién era? Mi padre, ¿no? Mm, Bueno, bueno, nos vemos que en eso. Y hoy lo vamos a continuar, pues, ¿no? A ver, vamos a ver los temas del día de hoy. ¿No? A ver, haciendo un retroceso, ¿no? Pues, ¿no? Nos habíamos quedado tanto en la teoría de la promedencia, ¿no? Donde si A y B le sucede algo, donde se muere el primero, no le pasa al B, pero si muere el B, también, digamos, no hay herencia. La acción petitoria de herencia. ¿A qué se debe eso? La acción petitoria de herencia. ¿Quién cree que sea la acción petitoria de herencia? Pedir, ¿no? Claro, pedir. ¿Qué vas a pedir? La herencia. Wow. ¿Qué es la sí, sí, no? La acción petitoria de herencia. A ver, es una acción de donde vas a pedir, ¿no?
Según como tenemos ahí la pequeña definición que dice, ¿cómo pudieron interpretarlo ustedes? ¿Cómo lo pudieron interpretar? A ver, la acción de petición de herencia, ¿no? O acción petitoria, es aquella acción que compete al heredero, ¿no? Testamentario, legítimo y en su caso contractual, para que le sea reconocida dicha condición y en su virtud obtener la recuperación de los bienes hereditarios ilegítimamente poseídos por otro. La acción de petición de herencia es la que compete al heredero para reclamar de otra u otras personas el reconocimiento de su cualidad de heredero y la restitución de los bienes hereditarios. Es una acción sumamente importante, ¿no? Que sin embargo carece de una regulación específica en el Código Civil, pese a que se reconoce su existencia, ¿no? Digamos, esto que establece que el heredero puede pedir reconocimiento de su cualidad hereditaria contra cualquiera que posea todo o parte de los bienes hereditarios a título de heredero o sin título alguno, con el objeto de obtener la restitución de dichos bienes. O sea, digamos, ¿quién lo pide esto? ¿El causante o el heredero? Bueno, el futuro heredero. El heredero es el que hace esto, ¿no? Donde pues no, el heredero no reivindica bienes concretos y determinados como sucesor del causante, ejercitando la acción reivindicatoria que a éste le pudiera corresponder contra terceros. Reclama la restitución de bienes hereditarios fundados en su cualidad de heredero de quien los posee sin tener este título u ostentándolo indebidamente. Porque anteriormente en el derecho romano, ¿no? La hereditis petitio, ¿no? Era una acción específica creada para satisfacer una necesidad real, a saber, ¿no? De la reclamación conjunta de los bienes hereditarios en cuanto caudal, ¿no? Relicto por el heredero y contra quien discute su condición de tal. Sin la hereditaris petitio, el heredero habría debido ejercitar tantas acciones singulares cuantos bienes o derechos hereditarios pretendía recuperar, con la posibilidad fuera de toda lógica de resultar victorioso en una acción y vencido en otra, pese a haber sido la base del juicio en ambas la misma cualidad de heredero, el genio jurídico práctico, ante todo, del derecho romano. Solventa el tema concediéndole hereditaris petition, que ha pasado al derecho actual, que le permite reclamar el patrimonio hereditario globalmente. ¿No? Sin embargo, la actualidad, en un sistema como el vigente, el que son, ¿no? Los derechos los que dan vida a las acciones, la hereditaris petition es mera construcción de la doctrina, ¿no? Que, o a lo más, ¿no? Objeto de que alguna regla especial, pero no creación específica del legislador. Al contrario, los efectos de la hereditaris petition se le atribuyen a cualquier acción, o sea, impugnación del testamento por vicios materiales o de forma, declaración de incapacidad o indignidad, la del mejor grado, de parentesco, de la demostración de la pretensión o la injusta desideración, dirigida a través del reconocimiento de la cualidad de heredero del demandante, a conferirle, ¿no? Las titularidades hereditarias que en cuanto tales se la niegan. Todas estas acciones operan sobre la base del título universal de heredero y se dirigen a recuperar el caudal relicto, o sea, los objetos singulares, solo en cuanto parte de dicho caudal, en lo que se distingue de las acciones del heredero intentadas, ¿no? En cuanto dueño, acreedor hipotecario, entre otras, en las cuales no se discute la legitimidad del título de sucesor, sino la realidad de condición alegada del propietario o acreedor, es decir, de la misma condición que tenía el causante, ¿no? ¿Quiénes tienen, bueno, esta, digamos, la legitimación para hacerla, ¿no? Para ejercerla? La acción de petición, ¿no? De herencia puede ser ejercida por el heredero cualquiera que sea su título, ya sea testamentario, legal o contractual.
también por el coheredero en beneficio de la comunidad hereditaria, o simplemente por su cuota. La legitimación pasiva la ostenta el que posee los bienes hereditarios en concepto de heredero o la mera posesión sin título alguno. Hay que tener en cuenta que para comprender la legitimación pasiva, que en la petición de herencia se debate si el poseedor tiene legítimo título hereditario o carece de él. No, en la petición lo básico es que el bien pertenezca a la herencia del causante, sin más requisitos, y se ventila, ¿no?, el mejor título hereditario del demandante o el del demandado. O sea, digamos, la acción no servirá para reivindicar, o sea, por ponerse a la asociación, un bien frente a un poseedor que alega un título singular, o por ejemplo la cosa que compró al causante de la herencia. No discute que el actor sea heredero y que tenga derecho a reclamar su herencia. Lo que afirma es que el bien es suyo, lo ha adquirido legítimamente. O sea, en definitiva, no es una controversia en la que se enfrentan dos títulos hereditarios. El poseedor que carece de todo título también está legitimado pasivamente, según declara la jurisprudencia, ¿no? Recorrigiendo la doctrina tradicional. ¿Qué efectos creen que produzca? ¿No? Mediante la acción de esto, de la acción de petición de herencia, se reclaman bienes hereditarios, por lo que habrá, ¿no?, de probarse por el actor que pertenecían al patrimonio del causante, sujeto tanto lo constituye bienes concretos como la totalidad de la herencia. ¿No? Digamos, por hipótesis, ¿no?, esta acción se dirige contra un poseedor de bienes hereditarios o que lo ha sido por, ¿no?, por eso además en su restitución ha de liquidarse el estado posesorio en cuanto a frutos, rentas y mejoras, por lo que habrá que, ¿no?, que aplicar las normas generales contenidas. Según sea un poseedor de buena o de mala fe, digamos, el poseedor de los bienes hereditarios, al que tradicionalmente se denomina heredero aparente, puede haber hecho actos de disposición sobre ellos. Así que tengan mucho cuidado. ¿Sí pueden pedirlo? No. Sí. Pero, mucho cuidado. La acción reivindicatoria de bienes hereditarios. ¿A qué se debe esto, no? La acción reivindicatoria de bienes hereditarios. ¿A qué se debe? A ver, según el concepto. ¿A qué creen que se deba esto? A ver. La acción reivindicatoria. ¿No? ¿A qué creen que se debe esto? La acción reivindicatoria. Pues la acción reivindicatoria no. Es aquella acción que ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena fe, ¿no?, adquiere los bienes hereditarios por efecto, ¿no?, adquiere los bienes hereditarios por efecto, ¿no? A ver, de contratos a título particular, onerosos celebrados no por el heredero aparente que entró en posesión de ellos. Esta reacción referida, ¿no?, de bienes hereditarios es la que está tratada por el artículo 665 del Código, ¿no?, que señala: la acción reivindicatoria procede contra el tercero que sin buena fe adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a título oneroso celebrados, ¿no?, por el heredero aparente,
que entró en posesión de ellos. Si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquiriente se presume. Si antes de la celebración del contrato hubiera estado debidamente inscrito en el registro respectivo el título que amparaba el heredero aparente y la transmisión de dominio a su favor, y no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte a los derechos inscritos. En los demás casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien heredado contra quien lo posee el título gratuito o sin título. ¿No? Se trata de una acción res singular, pero que es mejor denominarla, ¿no? Específicamente, que referiría únicamente a la herencia. Constituye un caso particular de la acción reivindicatoria en general, legislada en el artículo 923, que reconocen que entre los derechos inherentes a la propiedad, el de reivindicarla, y en el artículo 969, que señala que todo copropietario puede reivindicar el bien común. La acción de reivindicación de herencia puede referirse a todo el patrimonio dejado por el causante, o solo por una cuota del mismo. En la acción reivindicatoria, el actor alega y deberá probar su derecho de propiedad, y que por tanto corresponde a la posesión del bien material, ¿no? El bien materia de la reivindicación, posesión que la tiene indebidamente el demandado. Partiendo, ¿no? Como digamos, tanto el artículo 880 del Código Civil, que señala que a todo propietario le corresponde poseer. Ni el adquiriente de mala fe que conocía la existencia del verdadero heredero, ni el adquiriente a título gratuito puede verdaderamente oponerse a los derechos del heredero propietario de los bienes comprendidos de la herencia. Digamos que no. Um, digamos que ya alguien, digamos que por lo te dieron por desaparecido, ¿no? Y tienes que un hermano no ha reclamado los bienes, tú puedes hacer esta acción, ¿no? El adquiriente a título oneroso de mala fe queda obligado a entregar al heredero verdadero el bien y los frutos percibidos, así como a indemnizarlo. El adquiriente a título gratuito de buena fe queda obligado solo a restituir el bien. El adquiriente a título gratuito de mala fe queda obligado a la restitución del bien, a la devolución de los frutos percibidos y a pagar una indemnización. El adquiriente a título oneroso de buena fe mantiene sus derechos, quedando obligado solo a pagar el saldo del precio, si hubiere al heredero verdadero. No, la acción reivindicatoria, ¿no? De los bienes hereditarios procede contra la sociedad de beneficencia pública, la Junta de Participación Social o la Sociedad de Beneficencia de Lima. En su caso, cuando el juez les adjudica los bienes a falta de sucesores, según lo estipulado en el artículo 830. Por otro lado, también procede contra el gestor de la declaratoria respectiva, quien según este dispositivo se hace acreedor al 40% del valor de la herencia, si no obró de mala fe, ya que de lo contrario se haría acreedor de las sanciones antes señaladas. A ver, ¿cómo funciona esto? Vamos a explicar, ¿ya? Con la pizarrita. Vamos a explicar con la pizarrita. Vamos a explicar la pizarrita. Vamos a poner, ¿no? Las tres personas. Ay, justo está. Vamos a poner otra persona más. ¿Cómo interpretaríamos esto? Digamos ahí el causante, ¿no? Vamos a poner una cosa así, causante, ¿no? Causante.
causante, ¿no? Tenemos también al heredero demandante. Y tenemos, bueno, por su parte, al tercero demandado. ¿Qué es lo que pasa acá, no? Digamos, ¿no? Digamos que él ya le habían heredado todo, ¿no? Pero este heredero, pues no. Digamos que el ese heredero, pues no, hizo mala fe en la cual no le correspondía. No, este demandante, pues no. Digamos al que lo demanda, a ver, a ver, a ver, a ver. En vez que le den a él, ¿no? Pasa a la siguiente persona. En vez que pase a él todos los derechos, lo pasan a él. Pero digamos, ¿cómo es posible, no? No es porque el causante lo dijo. En la cual pues no se proceda a realizar la acción reivindicatoria para que se reivindique, ¿no? Sobre la herencia. La acción reivindicatoria. Para que, digamos, le pueda devolver. Así, digamos, el demandado, ¿no? Sea, pues, no un heredero de mala fe o honores. Si, digamos, con los bienes que había heredado hizo mal, ¿no? Mal uso, aparte de devolver todos los bienes, va a tener que indemnizarlo. ¿Mm? Eso todavía protege la ley. Así es, la acción de reivindicatoria. O sea, digamos, tengan cuidado porque había a veces no familias que se pelean por, un, por una herencia y todo ello. Pero también hay la acción reivindicatoria de bienes hereditarios. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre acción petitoria, ¿no? Y reivindicación? La acción petitoria se dirige contra los sucesores, la reivindicación contra terceros. ¿No? Contra la acción petitoria, el demandado opone su título de sucesor. Contra la reivindicación, invoca su título de propiedad o tan solo posesión. La acción petitoria es a título universal y se refiere a la totalidad de la herencia. La reivindicatoria es a título particular, dirigiéndose a determinados bienes. El coheredero y el heredero aparente se diferencian que el primero tiene el mismo derecho a heredar que es el reivindicante. El heredero aparente es igualmente heredero que el reivindicante, pero esto le excluye por tener mejor derecho. Mientras que en el legatario aparente se da cuando una persona dispone de sus bienes en legados, afectando a sus herederos forzosos. Es que hay un entremetido, pues, ¿no? Cuando alguien se entremete en la posesión, porque digamos, sí o sí va a haber herederos forzosos. Exclusión de la sucesión por indignidad. ¿Cómo creen que se excluye por indignidad? ¿Cómo se ocurre poner la exclusión de la sucesión por indignidad?
De acuerdo con el artículo 667 del Código Civil peruano en adelante, son excluidos de la sucesión de determinada persona por dignidad como herederos o legatarios. A ver, escuchen bien, porque esto tal vez a un futuro les va a servir, ¿no? Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuges. Esta causal de dignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. Los que hubieran sido condenados por delito, ¿no?, doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere, ¿no? Por ejemplo, los ascendientes, el descendiente o cónyuge. Los que hubieran denunciado, ¿no?, calumniosamente al causante por delito, al que la ley sanciona como con pena privativa de libertad. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente lo otorgado. Los que destruyen, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes a sabiendas hagan uso de un testamento falsificado. Los que hubieran sido sancionados, ¿no?, con sentencia firme en un proceso de violencia familiar en agravio del causante. Ya ven, a veces, digamos, si el causante muere y ha sido, bueno, ha sido víctima, pues no, no es que valdrá, ¿no? Su cónyuge así la haya, pues, no maltratado, no valdrá. Hay unos por qué. Es indigno de suceder al hijo el progenitor que no lo hubiera reconocido y voluntariamente durante la minoría de edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios recursos económicos. También es indigno de suceder al causante el pariente que con vocación hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado asistencia y alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se hubiera planteado como tal en la vía judicial. Así que tengo mucho cuidado. Pues vamos a pasar, como es la indignidad. Acá hemos visto, ¿no? Los autores y cómplices de homicidio doloso, condenados por delito dolo en agravio del causante, calumnia por delito a causante sancionado con pena privativa de libertad, los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento, los que destruyen, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata, y los que usan testamento falsificado, como yo les dije, ¿no? Llegan a usar testamento falsificado, sí, es una de las grandes verdades. Pues vamos a pasar lo que es la indignidad. Me indigna, ¿no? ¿Qué es la indignidad? No, es de que pierdes la dignidad, no. Bueno, tiene que ver, pero ¿qué sería la indignidad? ¿Algo que te indigne? Pues nuestro tema es Código Civil, pues, ¿no? No, nuestro tema es derecho de sucesión. ¿Qué partiría, bueno, la indignidad en el derecho de sucesión? La indignidad sucesoria consiste en la sanción civil que se impone al heredero o legatario cuando incurre con respecto al causante, sus ascendientes, descendientes o cónyuge en actos delictuosos o reprobables previstos por ley como causales de indignidad, o por cuyo motivo ese sucesor puede ser excluido de la herencia o el legado en instancias de los llamados a sucederle la falta o en concurrencia por el indigno, siempre que la acción sea amparada por sentencia judicial firme. ¿No? La indignidad es una forma de exclusión, ¿no?, de una sucesión. La otra es la desheredación, que lo vamos a ver, ¿no?
Debido a una inconducta del sucesor, lo cual se traduce en una suerte de pena civil expedida por la autoridad judicial, ya que la indignidad no procede por decisión propia del causante ni de los derechos, sino que debe provenir de una decisión judicial que termine excluyendo de una sucesión a la persona que ha cometido la falta tipificada por la ley. No, a ver. Jurídicamente, ¿no? La indignidad se traduce en una pena civil y en el derecho sucesorio. Cualquier acto practicado dotado de indignidad impedirá el acceso a los bienes a lo que eventualmente tendría el derecho el sucesor. ¿No? A ver. El fundamento ético jurídico de la indignidad es la defensa y protección del orden social frente a actos ilícitos o delictivos, a lo que corresponde una sanción determinada por la ley, independientemente de la voluntad expresa del sucesor. El motivo por el cual la indignidad puede suprimir los derechos legitimarios es porque el principio de intangibilidad de la legítima es absoluto. No, el motivo por el cual la indignidad puede suprimir los derechos legislativos es porque el principio de intangibilidad de la legítima no es absoluto. Por ello, el alto tribunal, ¿no?, entiende que ha de ceder cuando una persona se encuentra inmersa en algunas de las causas por las que se le puede calificar judicialmente de indigno, para suceder al causante de que se trate. No. A ver, en sí, la dignidad es como aquella sanción civil que excluye al heredero o legatario de la sucesión testamentaria o intestada debido a inconductas previstas en la ley. ¿Ya ve? Viendo, pues, ¿no?, de esto, que riñe, pues, ¿no?, con el orden público y que afecta al causante, es el que llamamos, ¿no?, indigno. A ver, vamos a pasar al siguiente. ¿Tiene que ver algo con la aceleración? Por ahí, pero es otra cosa. ¿Qué sería, bueno, la representación sucesoria? A ver, ¿qué significa, bueno, la representación sucesoria? ¿Qué sería la representación sucesoria? Según el concepto pequeño que está ahí. Cuando todo esto está informativo, ¿no? Está, no, todo esto está en reglas, en Código Civil. Pues, ¿qué sería la representación sucesoria? No, a ver, la representación sucesoria, no, según señala el Código Civil, son los descendientes que tienen el derecho a entrar en el lugar y grado de su ascendiente, recibiendo así la herencia que a este último correspondería si viviese o si no lo hubiese renunciado o perdido por dignidad o desheredación. ¿Quién representa a los herederos, no? El representante de la asociación es el administrador designado por los copartícipes conforme a las reglas contenidas desde el artículo 1. Eso es, digamos, la representación sucesoria. Uno por derecho propio, ¿no?, y otro denominado por representación sucesoria. Por derecho propio, ¿no?, convocación sucesoria directa,
referido a la sucesión por cabeza, que es el caso de los hijos que heredan de sus padres. ¿No? Digamos, ustedes van a heredar tarde o temprano algo, pero heredarán, pues, ¿no? Y la, digamos, el otro representación sucesoria, convocación sucesoria para indirecta, que es la sucesión por estirpes. Esas estirpes, pues, ¿no? Que son, pues, ¿no? Raíz o tronco. ¿No? Así los hijos representan a los padres en la herencia de los abuelos o estos en la herencia de los bisabuelos. Sí, así es. Así está establecido, así está escrito. ¿No? Efectos de la representación sucesoria. Los representantes ocupan el lugar que corresponde al representado, adquiriendo bienes, derechos y obligaciones por la proporción que le corresponda. La porción que correspondería, ¿no?, al representado la recibe íntegramente el representante, si es uno solo, y por partes iguales si, ¿no?, si son varios de la misma estirpe. Ya. Los representantes heredan conjuntamente con los herederos directos. Vale, vamos a continuar. No se colacionan las liberalidades recibidas por el representante. También se colacionan las liberalidades recibidas por el representado. El representante sucede al causante o no al representado. Tratándose, ¿no?, de líneas descendentes, no puede ser excluida por el testador. Ya, ahí tenemos. Le seguimos el famoso testamento. ¿Qué es el testamento? A ver, ¿qué creen que sea el testamento? Oye, sí tenemos, bueno, testamento. ¿Qué es en sí, bueno, el testamento? El testamento, ¿no?, del latín testario mentis, testimonio de la voluntad, es el acto jurídico por el cual una persona dispone para después de la muerte del dueño. Ya puede ser, ¿no?, un familiar o una persona a la cual se le tuviera estima. No, a ver. Algunos autores, bueno, sostienen que no proviene del testario mentis, sino que sus orígenes se encuentran en el vocablo festis, ¿no?, por lo que hace referencia al testigo. Es decir, el testamento no tiene significado como expresión material de voluntad, sino que es un acto en el que se atestigua esta voluntad. El testamento también omite actos de carácter no patrimonial, como podría ser el reconocimiento de hijos. A ver, cuando una persona muere sin dejar testamento, se dice que ha fallecido ab intestado, o sea, o intestada. ¿No? A ver. El testador es la persona, ¿no?, que hace testamento. Puede testar quien tiene capacidad de obrar. No, a ver. Puede que no digamos que el testador no estar en capacidad de obrar, ¿no? Y la ley no se le prohíbe expresamente. Siempre que el demente pretenda hacer testamento en un intervalo lúcido, designará al notario a médicos que previamente lo reconozcan y no lo otorgará sino cuando estos respondan de su capacidad, ¿no?, debiendo que dar fe en su dictamen el testamento, que suscribieron, ¿no?, los facultativos además de los testigos. O sea, ese documento que tú, digamos, tal vez llegue a tus manos algún día, ese documento en que escriben, pues, ¿no?, los padres, ¿no?, escriben, pues, ¿no?, los abuelos, hasta incluso ustedes, pues, ¿no?, si algo les llega a pasar, pueden escribir, ¿no?, su testamento. ¿No? Digamos, ustedes que dejan por escrito, ¿no?,
a quién va a heredar, no digamos tu cuenta, ¿no? Quién va a heredar tu Facebook,